tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Como es sabido, la casa de todos los asturianos y también de todos los amigos de Asturias. Somos una pequeña síntesis, pretendemos serlo al menos, de nuestro querido Principado aquí en la capital. Y esta es una institución muy antigua, que surgió en 1881, vamos a hacer, ¿cuántos años? 136, el 2 de octubre, muy comprometida socioculturalmente, y buena prueba es este acto que hoy nos convoca, un acto pues dichoso, en el marco también de la apertura que tiene esta institución, referencia para otras muchas, no solo casas regionales, de las que, como acabo de decir, es la más antigua de cuantas hay por el mundo, sino también para otras instituciones o centros de cultura. Esta casa es muy abierta, no queda atrapada, asfixiada en las raíces. Este es un problema, si me lo permiten, que tienen a veces estos nacionalismos fanatizados, que quedan por una hipertrofia de las raíces asfixiados. Nosotros tratamos de cultivarlas para ofrecernos también a los demás y para disfrutar, por supuesto, legítimamente. Esta tarde, doña Inés Praga Terente dará una conferencia sobre claves de la cultura y la sociedad inglesas, según figura en la proyección que todos ustedes ven. Es catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Burgos, donde ha ejercido su labor docente e investigadora durante al menos 4 décadas. Profesora de lengua inglesa, literatura inglesa, cine y cultura anglosajones y literatura irlandesa en las titulaciones de Filología Inglesa, Comunicación Audiovisual y Humanidades, y actualmente, aunque está de año sabático para escribir alguna obra sobre Irlanda, sobre la cultura y la lengua irlandesas, actualmente imparte cultura y literatura inglesa y estrategias de traducción en el grado de español. Su campo de investigación son los estudios irlandeses, a los que ha dedicado numerosas publicaciones, tesis doctorales y proyectos nacionales e internacionales, también conferencias y cursos en universidades de aquí y de allá. Entre los libros, muchos, cito alguno: Una belleza terrible, la poesía irlandesa contemporánea, Diccionario cultural e histórico de Irlanda, Irlanda ante un nuevo milenio y la novela irlandesa del siglo XX. También fundó en 2001 la Asociación Española de Estudios Irlandeses, de la que fue presidenta y en la actualidad es presidenta de honor. Como reconocimiento a sus méritos, en el año 98 fue nombrada doctora honoris causa en literatura por la Universidad Nacional de Irlanda. Hace unos años, Inés evocaba su infancia en la Nueva España, creo que fue en el 2012, ante la solicitud que le hizo Landrianos en el Mundo, que antes le comentaba a ella, que por cierto su presidente, nuestro amigo y directivo de honor, don Florentino Martínez Roces, me llamó esta mañana para decirle que la felicitase, que se sintiese acompañada por todos los landrianos en el mundo y en Madrid, y para que le diésemos un abrazo que ya se le da. Y realmente en aquella evocación Inés decía, me voy a permitir leerlo con su permiso: hace unos años evocaba su infancia y decía así: nací en Sama y mis raíces langreanas se han mantenido siempre vivas, a pesar de que tuve que dejar mi tierra hace ya varias décadas. Comencé entonces un exilio espiritual que me llevó a León, más tarde a licenciarme y doctorarme en Valladolid, y posteriormente a Burgos, donde hace muchos años que vivo y ejerzo como catedrática de Filología Inglesa en su universidad. Durante este tiempo he llevado conmigo al langreo en la mente y en el corazón, porque no en vano pasé allí la infancia y la adolescencia, tiempo de la vida que nos nutre para siempre. Y como hizo Machado con Sevilla, proclamo con orgullo que mi infancia son recuerdos de un jardín langreano entrañable y lluvioso, donde siempre parecía otoño y donde los días eran asombrosamente largos,
casi rozando la eternidad. No dispongo de espacio para glosar las múltiples vivencias de aquel tiempo, por lo que me limitaré a evocar el placer de la lectura que tanto me marcó como persona y como futura profesora de literatura. Desde la distancia del recuerdo, aquella Sama de los años 50 es para mí un paraíso presidido en plena calle Dorado por la librería escolar que tanto frecuenté. Nunca olvidaré el olor intenso a tinta, papel y goma de borrar que te envolvía al entrar, y sobre todo los libros de pastas duras y colores brillantes que refulgían en los escaparates y en los estantes. Por aquel tiempo, el ocio infantil consistía en jugar en la calle, coleccionar cromos, leer tebeos y devorar libros, tanto la letra como los santos. Y estos libros los comprábamos, los intercambiábamos o los cogíamos prestados en la biblioteca pública Jerónimo González, un espacio de luz tenue y suelo de madera quejumbrosa que aún siento con vividez. ¿Cómo olvidar a su bibliotecario, don Sacramento, hombre de gruesas gafas y devota profesionalidad que casi todas las tardes me prestaba un libro diferente? ¿Cómo olvidar tantas historias y tantos personajes que borraron para mí la barrera entre realidad y fantasía e hicieron de Sama un universo sin límites, abierto al mundo y poblado de aventuras y héroes? Porque mis lecturas consistían fundamentalmente en clásicos extranjeros, sobre todo anglosajones, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, Oliver Twist, Mujercitas, Hombrecitos, Moby Dick y un largo etcétera. Sin olvidar los libros de Guillermo Brown, un personaje clave de mi vida. No cabe duda que todo aquello avivó mi interés por otros mundos y me acabó llevando a Inglaterra y a Irlanda, países en los que he vivido largas temporadas y a los que he dedicado mi vida profesional. El placer de lectora infantil que se forjó en Sama dio paso con el tiempo al mismo placer en la docencia y la investigación de literatura inglesa e irlandesa. Y no hace falta añadir que en estos países también encontré algo tan querido para mí como la lluvia, la bruma, el verde o la gaita. Hoy en día, ya en el invierno de mi vida, como diría el novelista Paul Auster, revivo la magia del pasado cada vez que vuelvo a Sama. Tengo la fortuna de mantener una casa familiar en la calle Dorado, y aunque ya no exista la librería escolar, pero sí su hermoso edificio, leer allí me devuelve a la infancia de inmediato, sobre todo si llueve. Y en esos momentos compruebo emocionada que sigo logrando detener el tiempo, demoler las barreras de la imaginación y recobrar mi inefable sensación de eternidad, prodigios que solo me suceden en Sama de Langreo. Bella evocación, Inés, que trae a la memoria, mediante un viaje al pasado, vivencias personales apresadas a través de la escritura, en este periódico nuestro, y hoy, a través de la palabra hablada, podremos también ejercitar otra función intelectual, imaginar, conocer, viajar a la cultura y a la sociedad inglesas sin desplazarnos de este salón. Y todo gracias a la sabiduría de la profesora Prado, una especie, este salón ahora de clavileño, de caballo de madera, como el de Don Quijote y Sancho, con el que volaremos todos hacia Inglaterra. Que Dios nos guíe, valerosas damas y caballeros, porque en breve iremos por esos aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta. Sin más, tiene la palabra doña Inés Braga Terente. Muchas gracias. Bueno, Valentín, me lo has puesto muy difícil porque has invocado la emoción más pura, que es mi infancia en Sama de Langreo. Lo normal ahora sería empezar a lloriquear, muerta de nostalgia. No voy a hacerlo porque tengo un compromiso muy importante para mí, que es hablar en el Centro Asturiano de Madrid. Yo no solo soy asturiana, ejerzo de asturiana, y no oculto a nadie que ejerzo de langreana hasta la muerte. Cuanto más vieja soy, peor, ¿eh? Entonces dígotelo en asturiano porque me sale. Gracias, de verdad, por esta acogida, por esta calidez, por esta cosa tan afalladiza, que ya están en el Centro Asturiano. Y préstame muchísimo estar aquí, no lo digo ni en inglés ni en español. El verbo prestar, cuando te presta una cosa, eso ya rotundo en sí mismo.
Así que un honor y una satisfacción. Espero que no se duerma nadie y desde luego que nadie se sienta obligado a estar hasta el final. Ya digo desde ahora que no voy a explicar el Brexit y no voy a dar la explicación, la fórmula, el secreto de por qué los ingleses son tan raros y se quieren ir. No lo saben quizá ni ellos. Yo voy a contar alguna cosa, no sé mucho y procuraré hacerlo con amenidad. Así que gracias de corazón a todos. Vamos allá. A ver. ¿Me oís bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vale, pues entonces lo único que tengo yo que controlar es esto. Y no se me escapa que dar una charla con este título, indudablemente, perdonad, que esto tengo que tenerlo muy bien controlado y ya está, sí, es aquí. Dar una charla con este título, Claves de la cultura y la sociedad inglesas, realmente es un reto y yo diría que es de una ambición totalmente desproporcionada, porque tengo como máximo 40 minutos, es el tiempo que un humano puede escuchar a otro, sobre todo en estos tiempos de internet, y pretender dar alguna explicación, desde luego no entra en mis planes. Quiero dar alguna clave, quiero dar alguna sugerencia, quiero dar algún elemento que pueda ayudarnos a conocer mejor una sociedad tan extraordinariamente compleja y a la vez tan extraordinariamente poderosa como ha sido la inglesa, como ha sido el Imperio Británico, y quiero también dar alguna clave de lo que han dado al mundo, cómo lo hemos recibido. Por tanto, que nadie espere aquí que yo dé, repito, explicaciones económicas, políticas, no las conozco, no tengo formación, y lo que sí voy a tratar de dar es siempre la conexión que hay entre sociedad y cultura. ¿Quién es importante en Inglaterra a lo largo del tiempo? Y lo que hizo, y lo que hizo, cómo ha llegado a nosotros. Claro, no voy a hablar de ninguna época concreta, voy a hablar sencillamente de los ingleses, de la sociedad y de la cultura. Pero ya digo desde ahora que yo voy a tratar de trabajar, voy a tratar de explicar aquí, voy a tratar de exponer lo que, en mi opinión, muy discutible, y también podría dar muchísimas otras claves, es la clave del poderío británico y concretamente de la aportación inglesa en todos los campos. Esa capacidad de marketing, esa capacidad de colonizar, de exportar, de hacer que otra gente les haya imitado, les haya seguido, haya reproducido sus iconos, sus modelos. Yo creo que es la gran capacidad inglesa de mantener, conservar la tradición en su sentido más solemne, en su sentido más estable, en su sentido, digamos, más robusto y al mismo tiempo, sin que lo desplace, sin que lo sustituya, ser capaces de aportar o de generar la modernidad en el sentido más amplio. Si queréis la llamamos innovación, si queréis la llamamos revolución, si queréis la llamamos subversión, si queréis la llamamos, es decir, son ellos siempre y conservan unas raíces, una imagen y una solidez absolutamente imperiales y absolutamente coloniales y al mismo tiempo acogen y, repito, exportan revoluciones, iconos, contraculturas, culturas, renuevan el concepto de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Valga como ejemplo de lo que voy a decir y lo que va a ser la clave de mi charla, cómo podemos mantener una tradición absolutamente secular y regia con una modernidad que cada poco va cambiando, baste, repito, como símbolo la imagen que tenemos ahí. Como no, es la bandera de Inglaterra, algo sagradísimo, y es la figura de la reina. Pero la cara está tapada con el la canción famosa de los Sex Pistols de God Save the Queen. Los Sex Pistols, ya lo dice todo su nombre, las pistolas del sexo, un grupo musical que hace nada menos que una canción hiriente, subversiva, tremendamente transgresora, con lo que puede ser el himno nacional, el lema nacional, Dios salve a la reina. Esto, repito, puede ser ya la presentación inicial.
No es idea mía esto. Cuando explico esto en clase, y ahora por supuesto no voy a hacerlo, siempre remito a los alumnos a que vean el vídeo y que vean cosas en YouTube, etcétera, etcétera, de lo que fueron las Olimpiadas. Yo creo que cuando un país celebra unas Olimpiadas, en la presentación, en la ceremonia inaugural y en la ceremonia final, realmente muestran lo mejor de sí mismos, muestran el orgullo nacional, muestran aquellos elementos o aquellos logros o aquellas consecuciones que les hacen fuertes o poderosos o por lo menos respetables. Pues desde luego, si veis el vídeo y recordáis la ceremonia inaugural, que fue una auténtica pasada, estaba llena de los elementos que acabo yo de citar, de elementos de la gran tradición británica y elementos de la gran modernidad británica. Aquí pongo dos ejemplos. Uno es el actor Kenneth Branagh, que recitó con toda la pompa y la solemnidad que tiene un fragmento de La Tempestad de Shakespeare. Repito, Shakespeare, como no, como el gran orgullo inglés, como el gran icono inglés, como uno de los picos más altos de la cultura británica. Pero en el mismo nivel, con la misma importancia, con el mismo tratamiento, estaba Paul McCartney cantando Hey Jude. Por tanto, esto puede ser un ejemplo entre muchísimos otros, yo esto lo he trabajado en clase hasta la saciedad, de cómo, repito, en una inauguración, en un evento que está mirando todo el mundo, en la presentación oficial de lo que es United Kingdom, Reino Unido al mundo, Shakespeare está a la altura de Hey Jude. O, pongámoslo de forma distinta, es que Hey Jude está a la altura de unos versos de La Tempestad de Shakespeare. Por tanto, esto nos puede servir. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera puesto uno de los grandes vídeos del evento, que es a la reina con sus 80 y muchos años y su bolsito, acompañada, como no, del cachas del agente 007, que va a su lado y luego ella hace el simulacro de tirarse en paracaídas. Chistes sobre la corona, todos. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Tradición, si hay una reina, de momento siempre es la de Inglaterra. Si hay una irreverencia, un chiste, una caricatura, eso empezó ya hace mucho en Inglaterra. Bien, sigamos por tanto. Y analicemos un poco realmente cuánto duró, por qué todavía tenemos esta imagen de que estamos hablando de la Inglaterra imperial y de la Inglaterra colonial. Ya no hay imperio y ya no hay colonias, todo eso se terminó a lo largo del siglo XX. Ya no hay elefantes en la India, o si los hay, son para turistas. Ya no va allí el hombre blanco, ya no va allí el inglés con su camisa impoluta a montar en el elefante al lado del nativo de turno. Ya no hay estas imágenes. Y sin embargo, repito, tenemos la idea de que sigue siendo un país que ha colonizado, entre comillas, que nos ha culturizado, entre comillas, y sobre todo que nos ha legado, como vamos a ver ahora a continuación, una serie de revoluciones o de instituciones o de elementos claves que sin ellos no hubiéramos podido quizá tener y disfrutar. El Imperio Británico, daros cuenta de lo que era en los años 20, tenía Canadá y tenía cosas en África, tenía Sudáfrica, por supuesto, tenía toda la India, como no, tenía toda Australia, en las Islas Británicas tenía absolutamente todo, Irlanda incluido, pero esto ya en los años 50 se convirtió en la Commonwealth, es decir, el imperio desapareció, perdieron el imperio, perdieron las colonias, pero no perdieron demasiado tiempo, más se perdió en Cuba, en esa tristeza, en ese dolor, en esa especie de ensayo de la melancolía que tuvimos nosotros en la pérdida de las colonias. Perdieron un imperio tremendo, repito, en los años 50 se remató, pero inmediatamente lo sustituyeron por la Commonwealth. No es lo mismo. Todos los países aquí son libres e iguales, como reza la declaración de entonces. Pero, por ejemplo, la reina Isabel sigue siendo la reina de 13 de ellos.
Es decir, que cuando sale en el telediario que va a Canadá o que va a determinados viajes y sigue siendo la reina de todo eso a pesar de que ya no es imperio, igual que sigue siendo la cabeza visible y la cabeza primera de la Iglesia anglicana, nos damos cuenta de que la idea imperial y la idea colonial sigue ahí. Bien. Realmente esto, ¿por qué se debe? ¿Por qué han llegado a acuñar esa imagen tan robusta, tan férrea, tan potente de colonialismo y de imperialismo? Probablemente haya pocos países que hayan gozado de una estabilidad histórica como la ha tenido Inglaterra. Solamente recordamos en el siglo XVII una pequeña guerra civil. Duró 3 años, decapitaron a un rey, hubo un protectorado, una especie de república, inmediatamente se restauró la monarquía, siempre con monarquía parlamentaria, siempre con monarquía parlamentaria. No conocen el desgarro de una guerra civil, y si la tienen, como Irlanda, por ejemplo, enseguida se borra la cicatriz y la herida. Es decir, tienen una especie de pujanza extraordinaria, como demuestra que si no tuvieron revoluciones históricas, y de ahí también se deriva su poderío, de esa estabilidad, de esa prolongación en el tiempo de lo que hemos conseguido. Sin embargo, fueron los grandes pioneros de revoluciones que cambiaron no solamente Inglaterra, sino que cambiaron la faz de Occidente y yo diría que de la humanidad. ¿Cómo no mencionar la revolución industrial, que hoy nos parece ya casi un objeto de museo? ¿Cómo no evocar lo que significó en Inglaterra la revolución industrial, por ejemplo, desde el punto de vista de la novela? Hay toda una literatura dedicada ya a cantar los males, la explotación, la desigualdad, el huerfanito, el atropello, la muerte por silicosis, como diríamos en Langreo, de la revolución industrial. Aquí tenemos a Dickens, no hay más que leer Tiempos difíciles, pero solo Dickens, no. Ya hay en torno a la revolución industrial la cultura y la literatura absorbiendo, denunciando, clamando, cantando, llorando a veces. Pero no nos quedamos aquí, lógicamente. ¿Cómo no acordarnos de Darwin y la revolución científica? Yo creo que ha sido uno de los grandes elementos desestabilizadores de la sociedad decimonónica y de las creencias seculares. Resulta que somos producto de esta evolución. Resulta que el relato bíblico podría ser un relato fantástico. Dios me libre de entrar en esas disquisiciones. Lo que aquí estamos mostrando es toda una aportación científica de primer orden que cambió el orden de la humanidad, y nunca mejor dicho, pero que sobre todo aparece en la época victoriana, una época de valores rígidos, férreos, donde todas las familias, incluso las inglesas, tenían 12 hijos, con una moral absolutamente puritana. Y llega Darwin y publica El origen de las especies. Y El capital de Marx estaba en Londres, iba a la British Library muy a menudo a escribir El Capital. Es decir, por un lado teníamos la tradición, la reina Victoria sentada en su trono, y por otra parte la modernidad, la revolución, la innovación más viva estaba allí. Pero, lógicamente, no es solo en el siglo XIX. Permitidme que lleve hacia Inglaterra la parte que les toca de Internet y de las 3 famosas W, World Wide Web. ¿Por qué? Porque ellos tienen como una especie de pionero y de promotor absoluto a Tim Berners-Lee. Ya sé que luego otros dirán que es cosa de América, que yo no soy ni juez ni parte. Sencillamente esto fue otra de las grandes causas de orgullo de las Olimpiadas, la aportación a Internet, que eso sí que está todavía cambiando el mundo, y yo diría que tanto como la revolución industrial.
son solo revoluciones de tipo científico, solo revoluciones de tipo tecnológico, que podríamos decir muchísimas más. No, por Dios. También Inglaterra, Gran Bretaña, ha sido cuna de grandiosos movimientos sociales, revoluciones sociales. A finales del XIX, la lucha por el sufragio universal es absolutamente extraordinaria. A finales del siglo XIX ya están los sindicatos constituyéndose o aspirando a constituirse en lo que es la voz de los trabajadores, el código de los trabajadores, el libro de reclamaciones de la clase trabajadora y sobre todo, que esto es muy importante, constituyéndose como un lobby, es decir, un elemento de poder, un elemento que va a tener una enorme evolución y sobre todo incidencia en la evolución social. El movimiento feminista, que aquí vemos que va invocando la igualdad para la mujer, yo creo que, sin establecer comparaciones, Dios me libre, pero si hubo feministas aguerridas, fueron estas primeras británicas. Una de ellas se arrojó a los caballos en pleno derby, es decir, en pleno escenario elegante y maravilloso, que están todos apostando con sus sombreros y con sus sombrillas y con sus trajes impolutos. Una de ellas se tiró a los caballos y allí murió, reclamando la igualdad para la mujer. No estoy poniendo de ejemplo para nada, nunca hay que morir por una idea, pero solamente quiero ilustrar la concienciación absoluta que tenían. Bien. Todo esto responde solamente a que hay una monarquía que siempre se sucede en el tiempo, a que apenas tenemos una revolución, exceptuando la de Cromwell, a que tenemos dos partidos, a que tenemos la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Indudablemente no. Vamos a ver qué clases sociales, qué grupos de poder social, qué instituciones pueden tener aquí una incidencia y vamos a valorarla. Una de las cosas más interesantes dentro de Inglaterra es lo que ellos llaman la conciencia de clase. Tener muy claro a qué clase perteneces. Yo creo que en España no lo tenemos tan claro o no nos ha preocupado tanto. Y es lo único que voy a comparar. Me horroriza andar comparando, aunque lógicamente en un coloquio o en otro foro se puede hacer, como no, pero exclusivamente vamos a hablar de esto, que no es ni mejor ni peor que lo que tienen los demás. La monarquía y los royals, no olviden nunca a la familia real. Y no olviden nunca que allí la monarquía es la cabeza visible de la Iglesia, que tiene un carácter divino, que la ceremonia de la coronación es un espectáculo religioso que yo creo que no lo alcanzan ni siquiera en el Vaticano, y si no, vean la última producción, la última que yo sepa, de lo que es la monarquía, que es la serie, maravillosa por cierto, de la corona, que tiene Netflix y que pueden ver. Entonces, esta reina con capa de armiño y corona, y más corona, y etcétera, siempre está rodeada, se encarga de eso la historia, pero sobre todo de eso se encarga la leyenda, de personajes que más o menos, más que menos, se desvían de lo que es la pompa regia. Ya en la Inglaterra victoriana, y si hay unas reinas, la reina Victoria, las reinas son sobre todo mujeres, las que dan el nombre a Inglaterra. La Inglaterra isabelina, la Inglaterra victoriana, ahora vamos otra vez a tener Inglaterra isabelina número 2, que debe de llevar en el trono 60 y tantos años, una cosa increíble. Bueno, pues ya en la época de la reina Victoria se decía que Jack el Destripador, uno de los mejores asesinos de la historia de los asesinatos ingleses, eso es todo un arte, perdónenme, yo me estoy refiriendo en términos de literatura y de cine, pues que era el príncipe de Gales. Y luego toda esa leyenda de coger un miembro de la familia real y ponerle de travesti, o de asesino, o de nazi, como es el duque de Windsor, es
decir, sacarle del palacio e introducirle en lo que es la casquería próxima a Telecinco, eso es una de las grandes habilidades de la monarquía, no claro, de los medios. Pero bueno, yo creo que la monarquía realmente siempre tiene una materia prima extraordinaria. En este caso, pues esta imagen central, donde están todos, ahí tienen una bomba de relojería, que es Diana de Gales. Una bomba de relojería porque es una pobre mujer, frágil e imperfecta, como nosotros, pero que ya se cargaron los medios y el cine y el Hola y el Hello allí, y sobre todo The Sun, The Daily Mirror, todo el amarillismo, que es una de las grandes creaciones de los medios ingleses, de explotar esta especie de, repito, casquería, material de alto voltaje desde el punto de vista del escándalo. Claro, no nos puede extrañar que la caricatura, que es lo que tenemos ahí arriba, del Spitting Image, que ya empezó a hacer caricaturas hace años y años y años y años, sea lo más normal. El Orejas, que es Carlos, la otra, la ginebra que se bebía la vieja, que era la madre de la reina, etcétera, etcétera. Es decir, yo aquí plantearía que realmente en la figura de la monarquía y concretamente de la familia real alcanza el punto más álgido la capacidad inglesa de reverenciar y al mismo tiempo irreverenciar la misma figura, la misma institución. Dios salve a la reina, lloran de emoción, ahora que es el cumpleaños, al día siguiente tiene una caricatura en televisión o le saca el grupo más punky o más casposo, etcétera, etcétera, la canción más corrosiva. Pero además están en el cine cada 2 por 3. De La Reina, ya hizo, aquí lo tienen, un fotograma de la película La Reina, que ya se veía que se portó mal con la princesa Diana, el discurso del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el género de cine dedicado solo a la reina es un género, y a la familia real eso es un auténtico filón, repito, por la materia prima que otorgan de vez en cuando. No pasa menos con la aristocracia. No me gusta el término aristocracia porque en inglés suena forzado. Ellos lo dicen muy bien, upper class, la clase alta. Y con ese upper, que yo no pronuncio bien, parece que realmente se les hace la boca materia de aristocracia, de castillo y de mayordomo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues probablemente ustedes hayan seguido Downton Abbey, o si no la han seguido, conocerán quien la siga. Es decir, es la capacidad de la clase alta, generalmente nobiliaria, para conservar su mansión, su mayordomo, su corte de criados, sus cocineras, lo que se llamó en su tiempo en una serie de televisión magistral, arriba y abajo, upstairs and downstairs. Y eso lo tenemos cada 2 por 3 en series de televisión, lo tenemos en películas, Retorno a Brideshead, lo tenemos en la literatura, lo tenemos en el cine. Este fotograma es de Barry Lyndon, de Kubrick, que a su vez es una novela de Thackeray. Es decir, este poder de la clase alta de conservar sus mansiones, sus atributos, su estética absolutamente deslumbrante, que encierra generalmente no tanta ética, es una de las grandes artes de la aristocracia en sí misma, pero también de quien hace cine con ella, lo que queda del día, Gosford Park, por ejemplo, o quien hace literatura con ella, que es extraordinariamente abundante e incluso tiene un nombre, Heritage Film, películas de patrimonio se llaman, y novela, no digamos la cantidad de novelas que pueden surgir de esas mansiones donde generalmente todo se cuece de puertas para adentro y el último que sabe quién es el asesino, la adúltera o el ladrón es el mayordomo, toda una figura. ¿Tiene que ser mayordomo? No, quizá haya aquí alguien con edad suficiente para recordar con verdadera admiración el sirviente del Ose, o sea que no tienen por qué ser solamente mayordomos. ¿Quiero citar yo a la universidad? Sin duda.
Es importante la universidad en Inglaterra, extraordinariamente importante. ¿Por qué? Solo Oxford y Cambridge, lo de arriba es Cambridge. Indudablemente Oxford y Cambridge son dos bastiones, dos pilares, con la misma fuerza que pueda tener el Parlamento. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué los cito yo como un auténtico lobby, grupos de poder? Porque realmente están muy cerca del poder. No se concibe la universidad en el mundo anglosajón de prestigio, pasa lo mismo en América, con Harvard, con Princeton, por ejemplo con Yale. Si no salen de ahí tantos premios Nobel, tantos presidentes de Estados Unidos, tantos primeros ministros, tantos científicos brillantes, es decir, que la universidad es generalmente en Inglaterra un feudo muy importante, muy cercano al poder y muy generador de poder. Pero tradición y modernidad solamente se dedican a la política y a llegar a primeros ministros. No, también se pueden dedicar, y son los grandes maestros, al mundo de la fantasía. El que escribió El Señor de los Anillos, Tolkien, lo veremos mínimamente, era un catedrático de Oxford, de anglosajón, y haciendo investigación sobre libros muy aburridos y muy difíciles, fue sacando él El Señor de los Anillos. O el que escribió Alicia en el País de las Maravillas era profesor de matemáticas y profesor de lógica en Oxford también. Y el que escribió Crónicas de Narnia, si alguien aquí las ha leído, si es Lewis, pues también era profesor en Oxford. Es decir, que en la universidad realmente se cuece lo más fantasioso y a la vez lo más poderoso. Pero sobre todo, la universidad interesa a cineastas y la universidad interesa a escritores. Hay una novela sobre la universidad que se llama The Campus Novel, la novela de campus, que nos cuenta que los catedráticos somos unos degenerados, que sobre todo los varones se enamoran de las chiquitas jóvenes, que si son muy monas les dan las preguntas antes, que suelen beber, que no pagamos a la patrona, no pagamos el alquiler. Es decir, hay una desmitificación del mundo universitario absolutamente hilarante. Si leen, por ejemplo, la trilogía de David Lodge, El mundo es un pañuelo, ahí se ve la miseria, casi nunca el esplendor del profesor universitario. O sea que todo eso hace de la universidad un centro vivo que atiende a muchísimos frentes. Pero, ¿qué decir de media? Que si lo digo en inglés parece que tiene más empaque que si digo los medios en español, aunque realmente ya el término ha sido incorporado. Tienen importancia en la vida británica, yo salto de mi vida, empezando porque el acento de la BBC se consideraba siempre el mejor acento del país, el acento del rey, el inglés del rey, y por tanto los locutores, yo me acuerdo cuando era más joven oír a uno de la BBC, oír a uno de los medios, era una pronunciación, era una exquisitez, empezando por ahí, pero luego empezando por los grandes periódicos The Times, The Guardian, con toda su incidencia en la vida política y su libertad de prensa, no lo olvidemos, su libertad de prensa. Y luego el amarillismo puro y duro de Sun, que fue el primero que sacó las tías estas en pelotas, que ahora no sé si es el Marca o el Ya, o bueno, no sé, uno de esos de deportes que veo en los kioscos. Y las cosas más escandalosas, y los paparazzis, y la mentira, y el libelo, y los juicios, y la casquería, el tabloide, el amarillismo, el inglés del rey en la BBC. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo son importantes los periódicos? Desde siempre. De los periódicos del siglo XVI y XVII surgió la novela inglesa. O sea, que los grandes novelistas aprendieron a escribir muy bien, aparte de leyendo otras obras muy importantes, leyendo periódicos. Esto es absolutamente importante, en mi opinión. ¿Qué más consideraría yo? Que ha sido tremendamente poderoso, impactante en lo que es el conglomerado de la sociedad inglesa.
Pues desde luego, las clases trabajadoras, the working classes, las clases obreras. ¿En qué sentido? En el sentido de su reflejo, de su incidencia, de su irradiación como imagen de un país, muchas veces nefasta y horrorosa, como es el caso de los hooligans, pero ahí están, y eso también es Inglaterra. Antes me referí a la enorme tradición de la Trade Union, del sindicato, y la defensa de libertades, de derechos, también de deberes, etcétera, etcétera. Su nacimiento, su prolongación, su absoluto poderío hasta que llegó Thatcher y desde luego les hizo agachar la cabeza. Pero también su reflejo, no solo en Dickens, hay toda una novela de sindicatos. Yo podría dar aquí una lista de libros para leer. Es decir, que la cultura, la literatura, el cine, está muy pendiente de todo esto también para inmortalizarlo. El cine, aquí ponemos El secreto de Vera Drake, de Mike Leigh, pero a lo mejor habéis visto Secretos y mentiras, o habéis visto películas de Ken Loach. Es decir, que hay cineastas, naturalmente, y todo un género que es la estética obrera. No solamente la ética, la estética obrera. Y esto se ve perfectamente, se puede ver en pintura, en series de televisión, en películas, en literatura, etcétera, etcétera. Claro, tengo derecho a poner aquí los hooligans. No, ayer ya acabando el PowerPoint, no tenía yo todas conmigo porque no quiero ofender. Yo vengo de clase obrera y vamos, para mí es un orgullo y una satisfacción. Leí, me documenté que en su mayoría son de clase obrera. Eso no quiere decir que son hooligans porque vienen de clase obrera, no. Pero es que muchas veces se jactan de ello, se jactan de ello esas barrigas cerveceras y esas 20 pintas que caen antes de los partidos, y esos destrozos, y esos pelo rapado, etcétera, etcétera. Esto también es Inglaterra, es solo el hooligan clase obrera, Dios me libre de decir eso. La clase obrera es hooligan, por el amor de Dios, que nadie se quede con eso. Repito que yo vengo de ahí, pero es también una de las imágenes, por así decirlo, más irradiadas, más exportadas, desgraciadamente, para Inglaterra. Por último, ya la nueva Inglaterra. A mediados del siglo XX pierden el imperio, pierden Irlanda, se quedan con Irlanda del Norte, pierden India, pierden Indias occidentales, van perdiendo países y países y países. Pero se produce un fenómeno extraordinariamente importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ya no es lo que era, es una Inglaterra muy distinta de la anterior. ¿En qué sentido? En que muchos residentes en India o en Pakistán o en lo que eran las colonias llegaron a Inglaterra y llegaron incluso con la posibilidad de pasaporte británico. Por tanto, en los años 50 hay una afluencia masiva de gente de las colonias, sobre todo lo que pueden ser pakistaníes, lo que es India hoy, que se establecen en Inglaterra, pero con derechos, que se casan con ingleses, como es ese fotograma de matrimonio mixto, que crean verdaderas familias, que ya van ahora por la tercera o la cuarta generación, yo creo que es la tercera generación, y que desde luego establecen nuevos paisajes urbanos, sobre todo en las ciudades industriales. Si vamos a Birmingham, a Liverpool, a Manchester, no digamos ya en Londres, determinados guetos, hay que decir, yo no lo diría por el amor de Dios, pero se suele considerar como tal, en el sentido de que son impenetrables. Aquí viven los paquis, aquí viven entre ellos, tienen sus propias costumbres, tienen sus propios rituales, etcétera, etcétera. Pero claro, hoy los hijos ya son británicos a todos los efectos, como fueron ellos y como fueron los padres de sus nietos, que son hoy. Y entonces tenemos ya una Inglaterra multirracial. Tenemos la Inglaterra del mestizaje, tenemos la Inglaterra del multirracismo,
Tenemos la Inglaterra del acceso a la educación, que es por estos años, se democratiza totalmente, las nuevas universidades. Otro de los grandes logros, el servicio de sanidad británico, el National Health Service, que ha sido todo un emblema, todo un símbolo, todo un modelo a seguir. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, en la literatura, que es a lo que yo me dedico, esta mujer que está ahí con el sari, es Arundhati Roy, es una de las muchísimas novelistas o novelistas, male and female, masculinos y femeninos, hombres y mujeres, que ya no son blancos, son de otra raza, vienen de una raíz distinta y desde luego desde el punto de vista literario y cultural traen un vigor extraordinario, arrinconan, ese es el verbo, a ese escritor canónico que siempre había sido blanco, que generalmente era anglicano, que generalmente era varón, que generalmente era heterosexual. Aquí una revolución absoluta. Y entre otras cosas, que es lo que aquí nos interesa, ya la figura del artista, la figura del político, el alcalde de Londres hoy, esto es un proceso muy interesante, porque Inglaterra se hizo multicolor y a la vez, naturalmente, tuvo que afrontar problemas muy distintos. Empiezo ya la parte final y voy a ir rápido para no cansarles. Esta es quizá la que más me interesa. Si hablamos de tradición y de modernidad, todo lo que nos han legado, en tantos campos como he citado hasta ahora, podríamos hablar, lo he puesto en interrogación, Dios me libre de hacer aseveraciones políticamente incorrectas. ¿Podemos hablar de una colonización cultural? ¿Qué dibujos hemos visto? El hombre o mujer de nuestra edad y nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué fantasía han visto? Esa fantasía, ¿de dónde venía? ¿De dónde viene Alicia en el País de las Maravillas? Y Peter Pan y Mary Poppins. ¿Y quién creó El Señor de los Anillos? ¿Y de dónde es la autora de esa magia absoluta que leen todos los adolescentes hoy, que es Harry Potter? Que es que aquí no tenemos un equivalente, yo no lo sé y no vengo a hablar de eso, solamente quiero decir que son los grandes creadores de fantasía. Y esa fantasía ha sido interiorizada por la mayoría de nosotros, ha sido vista, ha sido imaginada, ha sido disfrutada. Es decir, hemos hecho de ese mundo nuestro mundo, y es un mundo muy ajeno, es un mundo muy lejano, y sin embargo es un mundo propio. Porque claro, fijaros bien lo que pongo aquí, lecturas infantiles y juveniles, cada uno que haga su, no digo examen de conciencia, pero en honor de Dios, que haga su lista. Yo soy catedrática de filología inglesa y soy quien soy bastante alegre y he disfrutado mucho de la vida gracias a Guillermo. Yo leí a Guillermo con mi hermano que está ahí y realmente esta capacidad de transgredir, de innovar, yo se la debo a Guillermo. Y este dibujo de Thomas Henry, que está al lado, yo decía, pero ¿cómo será un país que las mujeres llevan sombrero y los hombres van también con sombrero? Y Guillermo lleva gorra y las casas tenían cobertizo y hacían pantomimas y tomaban té. Yo quería ir ahí porque me parecía el paraíso, pero claro, mi mente infantil estaba trabajando con parámetros que no eran españoles, un universo anglófilo total. Mis hijos leyeron a los 5 y muchas otras cosas, pero de los 5 doy fe con Enid Blyton, que yo creo que es otra de las grandes orientadoras de la mente juvenil. Todos hoy han leído Harry Potter, pero luego andan por ahí con los Juegos del Hambre. Es decir, cada vez sale una saga que hace que los jóvenes se deslumbren. Y no hace falta hacer ahora tampoco nuevas creaciones. Es que todos leemos a los clásicos ingleses, a Robinson Crusoe y a los viajes de Gulliver, y todos recordamos El pirata de la isla del tesoro. Y eso configuró, yo no digo ni para bien ni para mal, configuró un paisaje y un paisanaje y una escala de valores y digamos, un sentido de la aventura absolutamente importante.
en todos nosotros. Las chicas leían, por ejemplo, a Juana Eyre, podía dar una lista de mujeres, pero no es el caso porque no quiero aburrir. ¿Con qué aprendimos nosotros a temblar en el cine, en la pantalla? A ver, incluso leyendo. ¿Con qué empezamos a pasar miedo? Yo eso no me acuerdo muy bien. Quizá con algo de Becker, pasaba miedo yo con cosas de nuestro gran Gustavo Adolfo Becker, cómo no. Pero los grandes maestros del terror, no los únicos, por Dios, yo no excluyo nada más, muestro lo que tiene la cultura inglesa, claro, solamente Drácula y Frankenstein, en sí mismos, ya portadores de un tipo de terror. Drácula sería el que no puede morir y Frankenstein sería el que no debe nacer. Es decir, son dos seres deformes y terroríficos porque no están hechos ni para la vida ni para la muerte. Pues luego el jovencito Frankenstein, Drácula y la novia de no sé quién. Es decir, son sagas absolutamente interminables. De ahí se deriva de Drácula y toda la moda gótica, esos chavales que van por ahí con los labios rojos y vestidos de negro. Bien, no quiero ramificar. ¿Da miedo Drácula? Ya no. ¿Y da miedo Frankenstein? Tampoco. ¿Tuvisteis miedo leyendo a alguien Un mundo feliz cuando erais adolescentes? Yo creo que no fuimos conscientes de lo que era la manipulación genética. Ser, por selección naturalmente de laboratorio, ciudadano alfa, beta, gamma, lo que realmente puede ocurrir hoy en día con esas técnicas absolutamente asombrosas. Pues eso ya está en Un mundo feliz, que es una novela de 32. Y el terror de hoy, que por lo menos para mí, uno de los terrores, por Dios, es esa cosa terrible, con esa peluca absolutamente funesta que se llama Donald Trump, pues desde que está ese hombre ahí haciéndonos la vida mucho más dura y sobre todo en las noches mucho más en vela de lo que puede haber ocurrido mientras estás durmiendo, a ver a qué botón dio, todo el mundo anda leyendo ahora 1984 y que si el gran hermano te está mirando, esto es de 1984, y la posverdad, y la no sé qué alternativa. Es decir, en 1984, que es una distopía de Orwell, una profecía sobre un futuro catastrófico, como lo es Un mundo feliz, un futuro terrible, están aquí. Y sobre todo, una de las desgracias de Trump, la menos importante, ojalá fueran todas así, es que ha reverdecido el terror de 1984, libro que ya leíamos todos como diciendo esto ya pasó, vaya bien cuando la profecía para el futuro ya son recuerdos del pasado. Pues no, es de aquí que por una elección vamos a tener que tener todos 1984 como libro de cabecera. Ojalá le echen muy pronto, eso sí que lo digo con total convicción. ¿Dónde aprendimos a jugar a detectives, a espías? Probablemente por la calle y no había ni detectives ni espías, que son términos mucho más cultos, que son términos mucho más elaborados, que corresponden a varios géneros, que engloban varias tradiciones. Pero no me digáis Sherlock Holmes, elemental, querido Watson, con ese abrigo y los cuadros escoceses, y la lupa y la pipa, hombre, era morfinómano perdido, un drogata, que diría un joven, pero bueno, se lo perdonamos, ¿Quién no tembló de miedo? Yo no duermo en aquella habitación del fondo leyendo los 10 negritos de Agatha Christie. El asesino, madre mía, yo lo dejo, hoy duermo con mi hermano, este pasillo. Era terrorífica la mujer, que por otra parte, si ven las fotos, era una anciana venerable que estaba todo el día por Egipto, con un marido arqueólogo mucho más joven que ella, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros ya, dos tipos de detective, dos tipos de crimen, dos tipos de asesino, refinado, impoluto, que si se carga a cualquiera no hay ni una gota de sangre. Eso tiene que pasar el Atlántico e ir a América para que haya la novela negra. Hay rubias y ya disparan a bocajarro. Estos no se enteran ni el asesinado de que le mataron.
Pero, por ejemplo, también me gusta hablar de gente como John le Carré, como lo queráis pronunciar, porque él mismo fue espía. Es decir, Conan Doyle no era espía y Agatha Christie tampoco, pero John le Carré era espía. Y hay mucho espía en Gran Bretaña, o lo hubo, que luego contó sus memorias o hizo libros maravillosos. El espía que surgió del frío quizá sea su libro más conocido, pero esto es también un perfil inglés tremendamente interesante en lo que es la vida diplomática, pero sobre todo en lo que es la vida literaria y la vida cinematográfica, porque ¿qué me contáis del 007? Yo creo que los actores, perdonadme la expresión, pero mis alumnos lo dicen, más cachas siempre acaban haciendo de 007. Y las tías, no se dice cachas, no sé cómo se dice, pues a todas las ha catapultado a hacer de chicas en el 007, que es, vamos, la testosterona y el músculo y la fuerza del sexo, de la inteligencia y del peligro, en otras palabras, la adrenalina toda aquí. Podíamos seguir, son unos maestros. El humor inglés, 2 palabras solo, porque yo qué voy a decir de Charlotte y qué voy a decir de la vida de O'Brien si la habéis visto. Yo este Mr. Bean no me gusta nada, le he puesto ahí porque los amigos se mueren de risa con él, a mí me parece un tontaina, pero hombre, Full Monty sí, porque además Full Monty, además de ser el musical, que es otra de las grandes creaciones de la cultura inglesa, y sobre todo también un género que se llama on the dole, es decir, la estética del paro, no del mundo obrero, del paro. Hay una serie de películas que son películas sobre el paro, y esta es una película sobre el paro magistral. Yo de Charlotte voy a decir una cosa que creo que todos los ingleses lo tienen en mayor o menor medida, que es la contención, la economía extrema de palabras, algún gesto, naturalmente Chaplin, todos lo conocéis, pero no necesitan el histrionismo, ni reírse carcajadas, ni ponerse malos de risa, ni para ser lapidarios en sus caricaturas, en sus sátiras, o sencillamente en un gesto, la contención del gran Charlotte, que no hablaba, o por lo menos no hablaba cuando apareció. Bien, y ya lo último. ¿Es una colonización la cultura juvenil? Me diréis, ¿es americana? Sí, la de hoy es americana. Vamos, viven en América puro y duro, en Internet y en América. Pero concedamos que en los años 60, en lo que es los swinging 60s, la década prodigiosa esa, pues este eslogan de sexo, drogas y rock and roll, que aquí en España se quedaba exclusivamente en rock and roll, y los pocos que sabíamos bailarlo, yo me contaba entre ellos, solo se quedaba ahí. Sexo era una palabra prohibida y drogas no había, y no debería haber nunca, pero bueno, ¿cómo no hablar de los Rolling? ¿Cómo no saber que una película de culto es Trainspotting? ¿Cómo no decir aquí que en casi todos los pisos ha habido un póster con Alex, el de la naranja mecánica? Es decir, son imágenes de generaciones y generaciones que a la gente joven y no tan joven nos ha maravillado, y sin embargo es sexo, drogas y rock and roll. La proporción no la sé. Las tribus urbanas. Realmente aquí podríamos dar una conferencia que Dios harto de mi vida, no pienso. Yo os recomiendo una película, Cuadrofenia, donde un modelo de inglesito, que es el del medio, el que va en la Vespa con la chica, los dos monísimos de traje, ella de faldita, etcétera, etcétera, se pegan con los rockers. Los rockers son los de la izquierda, tienen moto, chupa de cuero, insignias agresivas, meten muchísimo ruido y, como su nombre indica, vienen del mundo del rock and roll, que eso era una religión. Los punkis todavía los veréis por ahí, ahí están al lado de una cabina y son unos sucios, que sí, pero no sabéis las fortunas que se gastan en comprar buen paño escocés. Mirad esa que traje lleva, y llevan unos pantalones de un paño escocés increíble. Luego una cresta que hay que mirar para otro lado, de acuerdo, pero cuidado,
son realmente trajes no solo de ceremonia, son trajes de identidad. Bien, solamente hablar del mundo de la moda en 3 figuras. La minifalda, esa minifalda que alegra tantas miradas en las calles españolas, pues en los años 60, con Mary Quant, la del medio. Antes no había, los viejos de aquí, que yo quizás sea la más vieja, no había. Y luego pues el modelo que todavía se sigue llevando, para desgracia de las que nunca hemos sido así, de la chiquita esquelética, hoy la llamaríamos anoréxica, esta es Tweety, aquella famosa modelo, que pesaría 40 kilos y todas queríamos ser como ella, algunas lo teníamos absolutamente imposible. Y el Burberry, que no todos son punkis y no todos son la moda inglesa por excelencia, de la que habría mucho que decir, de paños y de lanas, etcétera, etcétera. El mundo de la música, esto mis alumnos flipan, quieren siempre estar hablando de esto. Doy clases sobre esto, muchas y muy interesantes para ellos, porque es el lenguaje que hablan. Los Beatles, los Rolling, David Bowie, como no, Freddie Mercury, The Cure, que van todos ahí pintados, horribles, que de ahí vienen los góticos, o Amy Winehouse, para mí una pobre chica que murió de sobredosis hace 3 o 4 años, o 5, pero una cantante excepcional. Esto realmente ha sido una colonización de los jóvenes y no tan jóvenes. No sé si llamarla así, pero realmente esta es nuestra música, nuestros discos, nuestros LPs y nuestros recuerdos. Y son los de nuestros hijos y los de nuestros nietos. Con lo cual, pues hasta aquí yo creo que lo mejor y lo más interesante, entre miles de cosas que tiene Inglaterra. Me podían tirar ahora tomates, a lo mejor los traen, porque no he hablado de la tradición dramática. No tengo tiempo, pero Hamlet, por ejemplo, en toda España en este momento lo están representando. Eso sería otra conferencia. Y acabo con esto. Esto ya es el final. Pueden respirar, que esto ya es lo último. Y perdónenme por haberme extendido. Pero traigo 2 filminas on purpose, es decir, a propósito. En una de ellas, el eslogan de los que quieren el Brexit es muy claro. We want our country back. Queremos tener otra vez a nuestro país. Queremos recuperar nuestro país. ¿Qué es lo que perdieron? Es decir, ¿qué perdieron en este proceso? Ya sé que son motivos económicos, que yo desconozco, políticos, pero probablemente sea la identidad que la ven amenazada. Y luego lo otro es un chiste de Forges que me hizo mucha gracia y que leo para los que no lo puedan leer bien. Con lo que me costó aprender a decir My tailor is rich, y ahora tendremos que decir My tailor was rich, coñazo de Brexit, yes, con una H maravillosa, ¿no? La historia de todo esto, ¿qué es? Pues que todos andamos aprendiendo inglés. Media España, por no decir 3/4 de España, ha intentado aprender inglés. Y una de las frases, que además viene de los toreros muertos, ¿no? Hablábamos ayer de unos que andaban cantando por ahí, era My tailor is rich, my tailor no sé qué is poor, mi sastre es rico, mi no sé qué es pobre. Chistes a propósito de que andamos todos enloquecidos con el inglés. Pues bien, es que ahora ya lo tenemos que decir en pasado. El sastre, si es rico, ya era porque Inglaterra probablemente pase a otro estatus, a otra tradición, a otra modernidad, o a lo mejor la tradición la misma, y sencillamente ahora van a aportar una nueva página en ese libro absolutamente convulso que tienen de innovación y de renovación, que es el Brexit. Indudablemente, los efectos quizá yo ya ni los vea, dada mi edad y mi trayectoria. Así que no se preocupen, que no volveré a cansarles con otra conferencia sobre Inglaterra después del Brexit. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ya, muchas gracias, que al público no le di las gracias por venir, que hoy en día ir a una conferencia es una cosa tremenda porque es un formato ya
ha estado en vías de extinción, ¿eh? Así que os agradezco mucho, que además aquí en Madrid hay que coger un autobús o un metro, es todo más complicado que en Burgos, donde yo vivo, bueno, y no digamos en Sama, que aquello y el paraíso, fíos. Así que gracias a todos, gracias de verdad. Pues Inés, muchas gracias porque ha sido un verdadero lujo, una conferencia extraordinaria que hemos aprendido muchísimo, nos has sensibilizado en muchos aspectos, en movimientos sociales, en historia, en la familia real, en la fantasía, también en los maestros del suspense, en detectives, en personajes... Hitchcock era inglés. Hitchcock era inglés también. ¿Quién no ha visto alguna película de Hitchcock? Y la ha disfrutado muchísimo. En fin, los músicos y todo, ¿no? La moda igualmente. Todo, no. En gastronomía. Muchas cosas. No tiene mucho que ver. ¿Alguien vio alguna vez un restaurante inglés por ahí, por Madrid o por Barcelona? Yo creo que en el arte de comer no está... Por hacer un chiste. No. Que no todo es... Y realmente pues estamos encantados, ¿eh? De manera que contamos contigo porque nos consta que estás de viaje, vamos, en un año sabático y por tanto pues vamos a echar mano de ti en alguna otra ocasión y ya estamos ahí pendientes. Ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, Andrés. No, simplemente decir que me ha fascinado la conferencia. Una gran capacidad de comunicación, nos ha recordado muchas cosas de los ingleses que son casi tabú. Me ha parecido genial. Nadie se ha dormido. Hombre, Eso es un buen indicador. el decoro del público ha sido, ellos dirían, británico, no señor, madrileño y del centro asturiano. Muchas gracias por el decoro, por atender y además con cara así como de estar a gusto, aunque no hubieras estado. Es una satisfacción hablar con este público, ¿eh? Muy bien. Pues nada, oye, venga, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos emplazamos a la próxima.